Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Orán para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con aquí. ustedes. No, un gusto. Bueno, decíamos en el primer bloque, mañana se va a conocer el índice de inflación correspondiente al mes de octubre, que estaría en torno al 4,5%. Y existe una alta probabilidad de que el aumento en el nivel de precios supere el 50% en este 2019. ¿Qué crees, Aldo, que hizo mal, ¿no?, la gestión de Mauricio Macri, que está finalizando con semejante nivel de inflación, más elevado incluso que el que tenía la economía cuando la recibió, ¿no? Mira, es muy importante tener un diagnóstico correcto porque hemos estado escuchando a algunos economistas, incluso del espacio de el que va a ser nuestro futuro presidente, decir que justamente la gestión de Cambiemos demostró que la inflación no tiene origen en la emisión de moneda, ¿no? Lo cual es francamente cómico, quiere decir que no han mirado ninguna estadística del Banco Central. Están todas disponibles y son creíbles, les cuento, están en el site del Banco Central. Bueno, igual hay funcionarios, ¿no?, del gobierno kirchnerista, ¿no?, del gobierno del 2011-2015, que en ese entonces afirmaban eso, así que digo, sí, pero, nos sorprende que... A ver, pero atar a esta gestión, una gestión que es cierto que salió exitosamente del cepo cambiario y eso hay que reconocérselo, parte porque sumó la credibilidad de un gobierno que prometía hacer las reformas estructurales que lamentablemente después no se hicieron, y parte porque manejaron bien la salida. Eso se notó en que todo el mundo esperaba que el tipo de cambio en ese momento subiera por encima de lo que era el mercado libre y no, bajó, estuvo por debajo del mercado libre. Yo creo que se perdió una oportunidad muy grande de recuperar la credibilidad del Banco Central, que en ese momento era cero. Yo creo que se olvidan algunos que no había credibilidad antes en el Banco Central y eso queda demostrado como hoy, en que había un cepo. Y los cepos son justamente para obligar a la gente a tener la moneda que no quiere tener. Ahora, lamentablemente, después el Banco Central se dedicó a hacer lo mismo que venía haciendo antes, que era emitir a tasas de como piso 20%, más 30, 40% por mes. Es una aberración en términos de emitir y depreciar nuestra moneda para financiar al gobierno y con otros objetivos, comprar dólares en algún momento, lo cual hizo que perdiera fuertemente poder adquisitivo, como cualquier cosa que se produce más que de lo que la gente quiere, y eso se notó, ese achicamiento en nuestra unidad de medida, se notó en los precios, ¿no? Aldo, se corrigió, ¿no?, en esta última etapa en donde justamente el Banco Central dejó, ¿no?, de financiar al Tesoro. Sí, duró poco porque ya desde julio que está emitiendo nuevamente, pero es cierto que en algunos periodos prometió desde octubre del año pasado no emitir. El problema es que hay que recordar que el año pasado... Se mantuvo, ¿no?, durante varios meses sí, este régimen de crecimiento cero de la base monetaria. Pero ¿sabes, ¿no?, qué pasa? Es que ¿cuál es el gran problema? Es que llega un momento en que la gente se cansa de que le estafen quitándole poder adquisitivo y eso sucedió lamentablemente el año pasado y por eso tuvimos una crisis cambiaria. Nosotros le llamamos crisis cambiaria, pero en realidad es una crisis de confianza. Ya el gobierno había perdido credibilidad para llevar adelante un programa antiinflacionario. Desde el año pasado la demanda de pesos en la Argentina se está cayendo a una velocidad más rápida, nada más que desde más altos, gracias a Dios, que de lo que se caía antes de la hiperinflación de 1989. Y estamos rumbo ahí. Por eso es que me preocupan los diagnósticos, porque ya están diciendo, bueno, este Banco Central ya empezó a emitir, pero también está diciendo que el próximo gobierno, que ellos también van a volver a emitir, según parece, porque hay una nueva teoría monetaria moderna que dice que si emitís no pasa nada. Deberían estudiar los últimos 70, 80 años de la historia argentina, que tuvimos por año, desde que se creó el Banco Central, por año promedio, nuestro peso perdió 1/3 de poder adquisitivo. Si eso no es una muestra de que emitir genera desastre, yo no sé qué es lo que puede generar un desastre con el valor y el poder adquisitivo de la moneda de los argentinos. Aldo, del otro lado de eso que contás están las reservas, la contraparte de todos esos pesos que nadie parece querer. Estos días logró comprar un poco y recomponer marginalmente todo lo que se había perdido. ¿Cómo te parece que el próximo gobierno ya, qué herramientas tiene para
volver a recomponer las reservas y llevar las reservas netas a un nivel que permita efectivamente sacar el cepo, que bueno, al final es todo a lo que aspiramos. Lo veo con probabilidad cero, no te voy a macanear. ¿Por qué? Probabilidad Porque cero a que el próximo gobierno salga el de cepo. Porque para eso, como bien vos dijiste, lo que deberíamos tener es un banco central que empiece a priorizar el defender el valor del peso y los ahorros que tenemos los argentinos en los bancos, y para eso son las reservas. Ahora, si vos te fijás, la demanda de la futura administración a la actual fue todo el tiempo cuídenme las reservas, pero no cuídenme las reservas para defender el valor del peso y nuestros ahorros en el sistema financiero, sino cuídenme las reservas porque las voy a necesitar para pagar gastos y deudas del sector público. O sea que cada vez vamos a tener así un Banco Central mucho menos solvente. Cuanto más insolvente el Banco Central, que ya está sumamente insolvente, más cepo tiene que haber, no menos cepo. ¿Por qué crees, Aldo, que a los argentinos les cuesta tanto, ¿no? Porque en verdad esto es más allá de un problema de un único gobierno, un gobierno o de otro gobierno. Parece haber un problema social si tenemos 80 años con una inflación como la que vos señalaste, ¿no? ¿Por qué a los argentinos les cuesta entender la importancia de la estabilidad de precios? Yo creo que los argentinos sí entienden la importancia de la estabilidad de precios. Lamentablemente tienen pésimos políticos y economistas que piensan que el Banco Central tiene que estar a disposición de diluir los problemas que generan ellos en la gestión de gobierno, en vez de como hacen todos los demás países, incluso de la región. En la región hay solo 2 países que tienen más de un dígito de inflación. Debe ser que no es tan difícil tener un dígito de inflación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos tienen economistas y políticos que le han dicho a su Banco Central, miren ustedes, su prioridad es defender el valor de la moneda de nuestros ciudadanos y tener un sistema financiero sólido para los ahorros de nuestros ciudadanos. Nosotros, ¿qué le decimos al presidente del Banco Central cuando entra? Mira, vos tenés que hacer todo lo que nosotros te digamos para poder seguir malgastando desde el Estado. La veo difícil que podamos tener alguna vez con esa mentalidad nuestros economistas y políticos baja inflación en la Argentina. Por eso, ¿no esperás que en el próximo gobierno este problema pueda resolverse? Lamentablemente no por lo que ellos dicen. Si te dicen que me cuiden las reservas para gastármelo, eso quiere decir que vamos a tener un Banco Central cada vez más insolvente, y te dicen que viene con una nueva teoría monetaria moderna que implica que si vos emitís no pasa nada, agarrémonos fuerte. Bueno, esperemos, ¿no?, que al asumir el 10 de diciembre cambien, ¿no?, esta manera, por lo menos este discurso, o mantengan el discurso pero que no lo lleven a la táctica, ¿no? La acción. Muy bien, cerramos así el programa de hoy con esta advertencia importante. La verdad que es un tema central para el futuro de la economía argentina, resolver el problema de la inflación. Así que hay que insistir con este tema de un modo u otro y en forma constante. Cerramos así el programa de hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.